Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, Jewish Channel, conformado por las tres locutoras, Yael Farrer, Delfina Durán y Simona Cohen, donde exploramos las grandes ideas que han marcado la historia del pensamiento. Hoy nos adentramos en un tema fascinante, la filosofía judía en la era moderna. A lo largo del tiempo, los pensadores judíos buscaron siempre una conexión entre el pensamiento general y su tradición religiosa. Sin embargo, en la época moderna, esa búsqueda tomó nuevas opiniones. Los filósofos judíos modernos compartieron con sus antecesores la preocupación de vincular el judaísmo con la razón y la ciencia, pero se diferenciaron en cómo entendían la tradición y el papel de la ciencia en la vida humana. En un mundo en el que la ciencia moderna comenzaba a desafiar las creencias religiosas tradicionales, surgió esta filosofía judía debido a la Ilustración que hacía énfasis en la religión de la razón. Esto exigía a los filósofos judíos que replantearan sus creencias teológicas, las diversas corrientes religiosas del judaísmo. El antisemitismo dejó en evidencia para muchos pensadores judíos que la emancipación que se presentaba como un camino hacia la igualdad no cumplía realmente con esa promesa. Por último, el nacionalismo moderno, el sionismo que impulsó a nuevos pensadores. Bueno, y como sorpresa para el día de hoy, queríamos que ustedes, el público, participen. Antes de decirles qué es lo que van a hacer ustedes, les explicamos que hubieron 4 pensadores fundamentales en la era moderna: Moisés Mendelssohn, Baruch Spinoza, Martin Buber y Franz Rosenzweig. Luego de esta información les contamos que pueden hacer una llamada telefónica al siguiente número, 3515-344-8020, y pueden sugerir sobre qué pensador tienen ganas de escuchar. Las 2 primeras llamadas decidirán sobre qué pensadores hablaremos hoy, así que se tienen que apurar, respondiendo preguntas fundamentales como por ejemplo, ¿cómo respondieron estos pensadores? ¿Qué nuevas propuestas surgieron para mantener viva la identidad judía en diálogo con la razón moderna? ¡Ay, qué emoción! Acá está nuestra primera llamada. Hola, ¿cómo estás? Ya estás al aire, te estamos escuchando. Hola, mi nombre es Julieta y les hablo desde Buenos Aires. Hola Julieta, contanos sobre qué pensador querés aprender hoy. Sí, yo quería que me contaran sobre Baruch Spinoza. Estuve escuchando un par de cosas y me parece muy importante su teoría. Perfecto, gracias Juli por tu llamada, estamos esperando la siguiente. Mientras esperamos a la siguiente llamada, queríamos actualizarlos sobre las noticias de último momento en Israel. Estados Unidos tomó la decisión de apoyar a Israel y bombardeó las instalaciones nucleares para que no consigan esta arma tan poderosa. Esto ocasionó que Estados Unidos se meta en la guerra. El 23 de junio, Donald Trump consiguió negociar con Irán un alto al fuego que se daría a cabo a las 7 de la mañana. Pero lamentablemente esto solo fue un engaño y 3 horas después de que el alto al fuego haya iniciado, Irán bombardeó Beersheba, donde hay muchos muertos y heridos. Desafortunadamente, esta guerra no llegó a su fin. ¡Ay, genial! Ya llegó nuestra segunda llamada. Hola, acá Sabrina Rovitz desde Córdoba Capital. Quería pedirles que hablen sobre mi pensador preferido. Hola Sabrina, sí, obvio, contanos. Menos mal fue la segunda llamada. Hace mucho tiempo quiero escuchar a personas que sepan algo al respecto sobre Moisés Mendelssohn. Gracias, Sabri, por supuesto hablaremos de él. Gracias a todas las personas que llamaron. Ahora, acompáñennos en este recorrido por las ideas, tensiones y respuestas que marcaron una etapa clave del pensamiento judío. Ahora sí, comencemos. Vamos a hablar de un pensador que aún siglos después sigue dividiendo opiniones, Baruch Spinoza. Quizás fue el filósofo judío más influyente de la época, y sin embargo le hicieron jerem, es decir, que fue expulsado, repudiado, silenciado por la comunidad en Ámsterdam. ¿Por qué? Porque sus ideas eran demasiado adelantadas para su tiempo, demasiado cuestionables para los religiosos. Bueno, Spinoza se atrevió a pensar por fuera del marco permitido, cuestionó la imagen tradicional de Dios, puso en duda el valor absoluto de las Escrituras y propuso una nueva forma de entender el universo completamente distinta. Porque lo que proponía no era menos que un nuevo modo de ver la realidad, la religión y a nosotros mismos. Sí, exacto. Spinoza creía que todo lo que existe, vos, yo, los planetas, las emociones, los pensamientos, forma parte de una única realidad. Y esa realidad para él, para Dios o la naturaleza, ambos eran lo mismo. No hay un Dios fuera del mundo que interviene o castiga, hay una sola sustancia. Esa es la base de su monismo ontológico. Todo está conectado, no hay separación entre lo divino y lo humano, entre lo espiritual y lo físico. Spinoza también fue defensor del determinismo. Todo lo que sucede ocurre por una razón, dentro de diversas causas. Incluso nuestras decisiones más íntimas están determinadas por lo que somos, por lo que vivimos, por cómo estamos hechos. El conocimiento es libertad. Y en el centro de su pensamiento ético está una fuerza que se llamó conatus, el impulso que lleva a cada ser a perseverar en su existencia. Ese deseo de ser, de continuar, de realizarse.
Es una energía que atraviesa todo y que cuando la reconocemos nos da poder sobre nuestras emociones. Así, Spinoza construyó una ética racional, basada en la comprensión profunda de la naturaleza y de uno mismo. Una ética sin miedo, sin castigo, solo la búsqueda de sabiduría, claridad y equilibrio. Bueno, ahora vamos a seguir con la sección de frases que dijo Spinoza y Simona nos va a explicar cada una de ellas. La primera fue que la fe consiste en creer en algo que la razón nos dice que es falso. Bueno, Spinoza nos dice que la fe ciega no era compatible con su enfoque racionalista y defendía la importancia de basar las creencias en la razón y la evidencia. Ok, muy bien. La segunda es que la obediencia no es virtud, sino miedo. Bueno, Spinoza desafiaba la idea de que la obediencia a la autoridad religiosa era una virtud en sí misma y en su lugar aboga por una comprensión crítica y racional de las enseñanzas religiosas. La verdadera religión no se encuentra en libros sagrados, sino en la comprensión de la naturaleza y de la humanidad. Spinoza veía la religión como una búsqueda de la verdad y la sabiduría, más allá de las limitaciones impuestas por las escrituras religiosas. Y ahora sí, la última es que Dios no se preocupa por las oraciones y rituales externos, sino por la bondad y el amor hacia los demás. Spinoza nos decía que enfatizaba la importancia de la ética y la moralidad en lugar de las prácticas religiosas formales como el camino para conectarse con lo divino. Bueno, contestando el segundo llamado de Sabrina, vamos a hablar sobre una de las figuras más importantes del pensamiento judío y europeo del siglo XVIII, Moisés Mendelssohn. Nació en 1729 en Alemania. Es considerado el primer gran filósofo judío moderno y uno de los padres del iluminismo judío. ¿Por qué? Porque sus ideas hablan sobre la unión entre la tradición judía y algunas de las costumbres de Europa. Mendelssohn no solo fue un pensador, sino también fue un traductor. Fue el primero en traducir la Biblia al alemán, lo que permitió que muchos judíos que hablaban en ese idioma pudieran acceder directamente a los textos sagrados. Esto fue importante para que el conocimiento religioso se acerque a la gente común. Afirmaba que el judaísmo no era solo una religión de rituales, sino que se basaba en las creencias, las verdades históricas y las leyes. Para Mendelssohn, entender esto era esencial para fortalecer la identidad judía y al mismo tiempo abrirse al mundo que los rodeaba. Además, su propósito principal era promover lo que él llamó la religión de la razón. En un contexto donde la discriminación contra los judíos era frecuente, Mendelssohn buscaba unir a la comunidad judía a través del pensamiento crítico y el reconocimiento, para defender su derecho a la igualdad y la convivencia pacífica con otros grupos. Ahora sí, continuando con sus ideas, uno de sus grandes aportes fue la defensa de igualdad de derechos para los judíos en Europa. En una época en que los judíos sufrían exclusión y persecución, Mendelssohn luchó para que pudieran vivir como el resto, con los mismos derechos y deberes que el resto de la población. Muchos oponían a esto porque pensaban que llegaría a la asimilación y se iba a perder la identidad judía, pero él defendía que no debía significar la pérdida total de la identidad. Por eso, promovía que los judíos se adaptaran a las costumbres locales, aprendieran el idioma del país, vistieran como ellos, participaran en la sociedad. Sin embargo, esta adaptación debía convivir con el mantenimiento de las tradiciones, la cultura y la fe judía. La razón y la ilustración fueron los pilares de su pensamiento. Mendelssohn creía que la educación debía ser accesible para todos los judíos, no solo el estudio de la Torá, sino también de las ciencias y la filosofía en general. Esto abriría la mente y permitiría que los judíos participaran plenamente en la vida cultural y social de sus países. Otro punto importante en su filosofía fue la defensa de la tolerancia religiosa. Para Mendelssohn, las diferentes religiones debían coexistir en paz y respetarse mutuamente. La tolerancia era la base de una sociedad justa, donde todos pudieran vivir sin miedo a la discriminación o a la violencia. Para terminar las ideas de Mendelssohn, sostenía que el judaísmo no era solo una religión basada en rituales, sino un sistema ético-moral. Para él, la esencia del judaísmo estaba en la justicia, la bondad y el respeto al prójimo. Esta ética daba valor y relevancia a la religión en la vida diaria, más allá de las ceremonias o creencias. Bueno, ahora vamos a pasar a las frases de Mendelssohn. Yo, Simona, voy a decir la frase y a él nos la va a explicar. La primera frase dice: ilumina tus propios ojos y no dependerás de la luz de los demás. Esta frase nos invita a buscar el conocimiento y la sabiduría por nuestra cuenta, a ser independientes en nuestro aprendizaje y no depender exclusivamente de los que otros nos ofrecen. La siguiente frase: la tolerancia es la clave para una convivencia armoniosa entre todas las religiones y culturas. Un mensaje muy poderoso que sigue vigente hoy en día, recordándonos que el respeto mutuo es fundamental para vivir en paz. Luego, la esencia del judaísmo radica en su ética moral. Para Mendelssohn, la religión tenía valor real, solo si se traducía en acciones justas y bondadosas en la vida cotidiana. Y por último, el conocimiento secular y el estudio de la filosofía no están en conflicto con la fe judía.
Esta idea fue revolucionaria para su tiempo, porque defendía que la razón y la fe podían complementarse en lugar de oponerse. Bueno, ahora sí, cerrando esta idea de estos dos pensadores, esperamos que les haya gustado mucho el podcast de hoy y nos vemos en el siguiente episodio de Jewish Channel.